Hola, muy buenas tardes familia, que el Señor los guarde y los bendiga. Aquí contento de compartir una vez más, ahora más que nunca que el tiempo está cerca, que todo se va cumpliendo más y más. Sabemos que cada vez está más cerca la venida del Señor, el cumplimiento de todas sus palabras. Así que disfrutando de la dicha que tenemos de todavía poder seguir hablando con la libertad que hablamos de las cosas del Señor. Vamos a ponerlo en su mano para que nos guíe y para que nos edifique a través de esta palabra. Y bueno, lo ponemos en sus manos. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, porque tu palabra dice que cuando veamos todas las cosas suceder, Señor, se acerca nuestra redención y tenemos que erguir nuestra cabeza, Señor, levantarnos y alegrarnos sabiendo que nuestra redención se acerca, Señor. Te pedimos que esta palabra sea no solo edificante, Señor, eh, sino, Señor, que nos alerte, que nos despierte, Señor, que nos active espiritualmente para que no durmamos más, Señor, para que velemos sobriamente, Señor, y estemos conscientes de las cosas y seamos prudentes, Señor. Te pido que toque los corazones para que dejemos de dormir, para que dejemos de ser negligentes, como muchas veces lo hemos sido, Señor, y pongamos aceite en nuestra lámpara, Señor, y estemos listos para ser encontrados irreprensibles, Señor, de parte tuya. Muchas gracias por todo, Señor, porque tú eres tan fiel que no nos faltan las evidencias, no nos faltan las señales, Señor, y sabemos que estás cerca. Por eso te entregamos este momento y te pedimos que seas tú el que nos guíe y el que ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a compartir una palabra de Lucas capítulo 21, versículos del 7 al 20. Lucas 21 del 7 al 20, y dice así: Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces él dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Amén. Bueno, esta palabra sabemos que la hemos leído desde siempre, que desde siempre hemos venido preparándonos para el fin, que desde siempre, incluso hubo un tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Tal vez donde veíamos eso tan lejos de suceder que nos parecían palabras que probablemente no estuvieran escritas ahí para cumplirse con nosotros, ¿verdad? Tal vez se imaginaba uno una generación más del futuro, no nos imaginábamos realmente que íbamos a ver tantas cosas suceder y el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, sabemos que de las principales razones para saber el tiempo en el que estamos viviendo es el retorno de Israel a su tierra, ¿verdad? Y la profecía del Monte de los Olivos, cuando el Señor dijo que sería la generación que viera renacer a Israel, la generación que viera todas las palabras cumplirse. Sabemos que Israel regresó a su tierra el 14 de mayo de 1948, y a partir de ese momento empieza esa generación donde el mundo empieza a cambiar radicalmente en todo sentido, el boom tecnológico, el boom de la sobrepoblación en la tierra, el boom de los derechos humanos,
y todo empieza a darse junto para que nos vayamos dando cuenta de que realmente estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? No es casualidad, nada de eso. Ahora, es interesante ver cómo juega el Señor con las palabras para hacer referencia a los tiempos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el versículo 9, en cierto momento dice, al final, pero el fin no será inmediatamente, ¿verdad? O sea, oiremos de guerras, de sediciones, no nos alarmemos, es necesario que acontezca, pero el fin no será inmediatamente. Dice la palabra que el fin será cuando el evangelio haya sido dispersado por todas las naciones. Y también dice que habrá terremotos, pestilencias, grandes señales del cielo, un montón de cosas. Eh, pero es interesante cómo aquí en otra parte dice que, vamos a ver, dice que no será, o sea, nos dice qué será antes de qué cosa, ¿verdad? Nos dice qué será antes y qué será después. De hecho, lo dice en el 12. En el versículo 12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. O sea, antes de que lleguen, que se levante nación contra nación, reino contra reino, los terremotos, las hambres y pestilencias y grandes señales del cielo, antes de todo eso, nos echarán mano y nos perseguirán. Es interesante porque todavía hace muy, muy poco tiempo se veía tan lejos y sin embargo, les quiero comentar parte de lo que la ONU está estableciendo para ejercer la libertad religiosa, ¿verdad? O las condiciones bajo las cuales se pretende regular la libertad religiosa, ¿verdad? Es increíble, es impactante, o sea, ya sabemos que a la nueva sociedad, a la generación actual, se le está tratando de meter una mentalidad comunista, una mentalidad donde todos somos iguales, donde hay igualdad de derechos, donde sabiendo nosotros que la mentalidad de Dios es distinta, ¿verdad? La mentalidad de Dios nos dice, o sea, lo sabemos por lo que dice su palabra nos dice varias veces en diferentes contextos que ¿cómo se llama? De que hay diferentes posiciones, ¿verdad? Están los esclavos, están los libres, y no es que con lo que estoy diciendo diga que quiera decir que debemos promover la esclavitud ni nada así, jamás, jamás, sino que el Señor permite diferentes posiciones en la vida para las diferentes personas porque simplemente todos somos distintos e independientemente del rol que nos corresponda vivir en esta vida, el Señor nos va a retribuir conforme a nuestro corazón y a nuestra obediencia, a nuestra lealtad y a nuestra sabiduría, ¿verdad? A la hora de ejercer nuestro llamado de Dios en esta vida para la glorificación eterna. O sea, independientemente de que en esta vida me toque ser lo que me toque ser, que si me tocó nacer en un país subdesarrollado, me tocó nacer en un país de primer mundo, me tocó nacer en una familia rica, en una familia pobre, si me tocó ser alto, si me tocó ser bajo, si me tocó tener gran escolaridad, si no, o independientemente de que me toque un color de piel específico o un apellido, o sea, todo es vanidad, dice la palabra, porque el Señor no está viendo las cosas basado en la vanidad de la vida, sino que Él pesa los corazones, dice su palabra. Entonces, perfectamente una persona que en esta vida le toque una posición más sencilla que a otra persona, eso no quiere decir que en la glorificación y en la eternidad no va a tener un rango mayor basado en su lealtad al Señor, ¿verdad? En su obediencia al Señor y en su fe. Entonces, todo lo demás es vanidad, todo lo demás es vanidad y es importante que entendamos que no somos iguales, no todos somos iguales, no podemos ser iguales, sí somos iguales ante el juicio de Dios, en ese sentido sí, porque el Señor no hace excepción de personas, pero yo no puedo pretender que como quiero que todos seamos iguales, entonces que la persona que trabajó más que yo me dé parte de su dinero porque yo también tengo derecho a tener ese dinero. O sea, tenemos que ser conscientes de que el Señor nos pide que nos esforcemos, que nos levantemos, que seamos valientes, etcétera, ¿verdad? A lo que voy con todo esto es que a través de esa mentalidad de política, ¿verdad? Del socialismo y todo, se le quiere hacer pensar a la gente que lo correcto es que todos vivamos una realidad de igualdad
porque hay cosas que simplemente no pueden ser iguales, pero se le hace pensar a la gente que sí, ¿verdad? Entonces, a través de estas tácticas, están queriendo promover la, 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 la- los conflictos, ¿verdad? Están queriendo promover la intolerancia hacia la verdad de Dios, hacia el Evangelio, porque, porque el Señor es claro en que todos somos pecadores y que todos necesitamos al justificador y que independientemente de cuál sea nuestro pecado, todo aquel que se arrepienta de su pecado y reconozca al Señor será salvo por gracia de Dios. Sin embargo, se han aprovechado de ciertos factores para, para imponer ese odio, esa intolerancia, esas diferencias, ¿verdad? Se han basado, por ejemplo, en la sexualidad. Entonces, todo aquello que tiene que ver con sexualidad hoy en día es más delicado que antes porque es de lo que se han valido para meterle a la sociedad una intolerancia hacia el cristianismo, ¿verdad? Entonces, veamos qué interesante. Por ejemplo, la ONU estableció dentro de sus metas para la Agenda 2030 y todo esto, no solo que los niños sean educados en educación mundial, eso está o sea, agregado de una manera muy sutil, ¿verdad? Porque se dice que se gobierne conforme a lo establecido en el acuerdo de Beijing y del Cairo del 94 y el 95, entonces nadie va a profundizar lo suficiente tal vez para ver qué es lo que decían esos acuerdos, pero cuando uno tal vez profundiza y ve a lo que se está refiriendo, ya todo sale a la luz, ¿verdad? Entonces es importante ver qué se está pretendiendo, porque a lo que se veía tan lejos, hoy en día está más claro que nunca. Vamos a ver, por ejemplo, uno de las cosas que establece la ONU dice lo siguiente: la libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGBT. Entonces se piden medidas a los gobiernos contra los movimientos religiosos que afecten o ataquen los intereses de dicha comunidad. Y por otro lado también se promueve, se estimula, se ayuda a toda iglesia que se haga llamar inclusiva, incluso teniendo disque pastores, ¿verdad? Supuestos pastores que incluso pertenecen a esa comunidad, ¿verdad? Y a todo aquel que diga que la homosexualidad es pecado y que el sexo es una realidad biológica que no debe ni puede cambiar, será considerado como violación a los derechos humanos. Por eso es importante ver en nombre de qué se está promoviendo el odio hacia los cristianos y la persecución, en nombre de los derechos humanos, de la igualdad, de, de, de la tolerancia, y en nombre de la tolerancia se promueve la intolerancia, ¿verdad? Porque la única tolerancia que ellos aceptan es aquella que, que promueva los deseos de la carne, la inmoralidad, siendo Dios el que estableció más bien el mensaje más inclusivo de todos, ¿verdad? Es imposible un mensaje más inclusivo que aquel que nos diga que todos somos pecadores y que todos necesitamos justificación y que todos tenemos derecho a acceder a la justificación por su gracia a través del arrepentimiento, ¿verdad? Entonces no hay algo más inclusivo que eso, simplemente es una manipulación eh, profunda, ¿verdad? Que cala en los corazones. Claro que la gente, hay comunidades, ¿verdad? Donde la gente ha sentido juzgada, criticada, lo que sea, y se están aprovechando de esas debilidades para hacerles sentir y pensar que tienen que imponer sus ideologías para dejar de ser humillados, cuando en realidad el Señor lo que los manda es al arrepentimiento, ¿verdad? Eh, Dicen que hay rincones oscuros donde se le considera a la gente de esa comunidad como personas de segunda clase o incluso despreciables. Sin embargo, sabemos que Dios llama a lo malo malo y a lo bueno bueno, y que todos estamos considerados pecadores delante de Dios, ¿verdad? Por lo que se están aprovechando la sexualidad de las personas para promover la intolerancia al cristianismo y así fomentar la persecución en nombre de la tolerancia y la inclusión y la igualdad, sin darse cuenta de que los están convirtiendo en intolerantes a los cristianos, que simplemente buscamos predicar un mensaje de amor y de perdón de Dios que nos abarca a todos como pecadores, para ser todos justificados por la gracia de Dios. Es triste que estas personas pertenecientes a dicha comunidad no analizan las cosas desde el punto de vista
de que si los cristianos tenemos razón y el mensaje de Dios es por igual para todo pecador, es en realidad el mensaje más inclusivo, y que si les están cerrando los ojos a eso, más bien los están afectando en lugar de ayudarlos, ¿verdad? Otra cita del informe de la ONU dice: los límites establecidos en la concepción misma de la libertad de religión y creencias, incluidos los derechos y libertades fundamentales de las personas LGBT, son claves para la plena compatibilidad de la libertad de religión y creencias con todas las acciones necesarias para combatir la violencia y la discriminación contra ellas. Aquí lo dicen de una manera muy sutil, ¿verdad? Pero está implícito ahí que se tomarán medidas, que no se puede difundir un mensaje que promueva ningún tipo de juicio o de odio en contra de aquellos que pertenezcan a esa comunidad, cuando en realidad no es odio, es exhortación, al igual que para el ladrón, al igual que para el mentiroso, al igual que para cualquiera. Por supuesto, como eso no es tan controversial, porque todos mentimos, todos hemos dicho algo que no es cierto, todos hemos pecado, no son pecados que calen tan profundo en la gente como lo de la sexualidad y el tema de los derechos y todo esto, ¿verdad? O sea, es complicado, es complejo, pero es de lo que se están valiendo para que esa persecución de la que habló el Señor Jesús se haga una realidad, ¿verdad? Básicamente están diciendo que nuestra libertad religiosa tiene límites, y esos límites se basan en no ofender al colectivo LGBT. Entonces, qué importante es entender que lo que decía el Señor, ¿verdad? Que no nos tenemos que preocupar por las palabras que tengamos que utilizar para, para defendernos, sino que Él nos va a dar la sabiduría en el momento, porque no se trata de atacar, se trata de compartir ese mensaje de amor, se trata de que se entienda que el mensaje no es de condenación ni de juicio, sino de amor y de oportunidad de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. Pero seamos firmes y fieles hasta el fin, porque más que nunca hoy se acerca nuestra redención, pero sabemos que también la persecución, así que tomemos valor, porque lo que el Señor ha dicho desde siempre se va a empezar a cumplir, y más que nunca antes se va a hacer evidente, como ahora, ¿verdad? Que hay, eh, o sea, que está todo esto así tan fácil de ver, tan fácil de interpretar, ¿verdad? Sabemos que por medio de todo esto se va a empezar a intensificar la persecución y todo, porque ya hay persecución, pero esto la va a intensificar. Entonces es importante que no perdamos el valor, que por el contrario nos fortalezcamos en el Señor y lo busquemos de todo corazón, porque todo esto está encima. Entonces es la palabra que les quería compartir, para que hoy más que nunca tomemos ánimo y le pidamos al Señor que ponga en nosotros el querer como el hacer, que nos despierte. Si hasta hoy nos hemos atrasado, si hasta hoy hemos sido negligentes, lo hemos pensado tal vez para hablar del Señor, lo hemos pensado para tomar la iniciativa y ayunar y orar y buscar la palabra y rodearnos de personas que nos influencien para bien y para nosotros influenciarlas para bien, para buscar del Señor más. Todo esto, todo lo que tal vez hemos tardado en determinar, hagámoslo ahora más que nunca, porque el Señor nos ha advertido desde siempre, pero tal vez no era tan evidente, ¿verdad? Que estaban tan cerca de cumplimiento sus palabras, pero hoy más que nunca lo están, así que es la palabra que les quería compartir. Padre, te damos las gracias, Señor, porque hoy más que nunca, Señor, está cerca tu reino, Señor, está cerca tu redención. Gracias porque solo tú sabes por qué, Señor, nos has elegido para nacer en este tiempo y contemplar, Señor, el cumplimiento de tus palabras y de tus profecías. Te pedimos que nos des el valor necesario, Señor, la integridad, Señor, y la valentía y el amor, Señor, para hablar como tenemos que hablar, con denuedo, como dice en Efesios, Señor, en la palabra de la armadura, con denuedo, como debo de hablar, y para que sea glorificado tu nombre hasta el fin y te sirvamos fielmente, y junto contigo sea crucificada nuestra carne y sea glorificado nuestro espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones.